Bueno, buenas noches a todos. A la profe Marie Claire, muchas gracias pues por las palabras iniciales. Eh, muy bueno que se abran todos estos espacios para que la especialidad pues siga creciendo, que la gente cada vez sepa un poco más de este tipo de temas que realmente son exageradamente comunes y muchas veces se ven bastante embalados cuando llegan a los servicios de urgencias o cuando les llega pues en general. Entonces, nada, esperemos el ratico eh, y ya les vuelvo a seguir hablando. Bueno, demos inicio ya, Juanjo. Ya puedes iniciar. Perfecto. Bueno, entonces me confirman, porfa, que las diapositivas pasen. Se ven muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, mucho gusto a todos. Ya pues como eh, se ha dicho pues en estos días, pues mi nombre es Juan José Garcés. Soy residente de tercer año de toxicología clínica en la Universidad de Antioquia. Junto con Alejo Berbeo hago parte de los miembros pues creadores también del semillero de, de toxicología de la UDA, que ha vuelto pues como a reiniciar desde el año pasado. Y pues en eso andamos pues últimamente, intentando pues que esta especialidad cada vez tenga más presencia en el medio médico. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla. Hoy vamos a estar hablando de intoxicación por acetaminofén. Vamos a empezar con estas generalidades. Hay que decir pues que el acetaminofén es un analgésico y antipirético que, digamos, su uso básicamente se podría definir como seguro y eficaz. En Colombia es un medicamento que, como sabemos, es de venta libre y que es ampliamente utilizado. Todo el mundo dice, ay, en la EPS solo me mandan acetaminofén. Bueno, pues realmente por eso digamos que es exageradamente usado en nuestro medio y que es de fácil acceso, ¿cierto? Realmente uno va a cualquier farmacia de cualquier esquina y le van a vender el acetaminofén. Entonces, eso es lo que va a facilitar finalmente que se presenten tantas intoxicaciones. Entonces, ¿qué hace precisamente que su seguridad empiece a disminuir? ¿Cierto? Su bajo costo, que entonces lo que hace es generar una baja percepción del riesgo en la población, ¿cierto? Tiene un amplio rango de seguridad, entonces eso, digamos, entre comillas, genera que las personas sepan que pueden tomar varias pastillas y no les va a pasar nada, entre comillas. Que las interacciones, que tiene pocas interacciones con otros medicamentos, entonces eso también lo hace un medicamento bastante seguro y que hay que tener en cuenta, teniendo pues presente su amplio rango de seguridad, que las intoxicaciones también se pueden presentar en algunas ocasiones por dosis no tóxicas. Entonces, esta intoxicación es algo que debemos mirar, digamos, como en este circuito, y es primero analizar esa dosis consumida, ¿cierto? Las comorbilidades del paciente, la edad del paciente, cuál es el tiempo transcurrido cuando nos llegó
y finalmente cuál va a ser el tratamiento a recibir. A modo de epidemiología, entonces quise traerles el último reporte epidemiológico del INS con respecto a las intoxicaciones agudas por sustancias químicas. A lo que va hasta el 12 de julio de este año, tenemos 23.105 casos de intoxicaciones agudas por sustancias químicas, de las cuales, si miramos en la parte de la tabla, los medicamentos representan la mayoría de los casos. Y entre esos medicamentos, entonces, tenemos el acetaminofén en el tope de la lista. En esta tenemos ya el listado de medicamentos principalmente implicados en las intoxicaciones agudas para ese mismo periodo, y el acetaminofén está de primero en la lista con 1.081 casos reportados. Entonces, nuevamente, esto es para hablarles de esa importancia que tiene esta intoxicación, de lo común que es. Estamos hablando de que esto es lo reportado, pero realmente hay un subregistro enorme con respecto a la cantidad de intoxicaciones que se presentan en Colombia, porque la mayoría de las personas en los servicios de urgencias no tienen muy instaurado que este tipo de situaciones se debe de llenar ficha de reporte. Entonces, estamos hablando de que esto es solo lo reportado. ¿Cuántos más habrá? Realmente creo que todos los que hemos trabajado en un servicio de urgencias sabemos que pueden llegarnos en un mismo día 3, 4, 5 casos de esta intoxicación solamente en nuestro servicio. Entonces, eh, resaltando pues nuevamente esa importancia. El acetaminofén, paracetamol o N-acetilparaminofenol, como les mencionaba, es un analgésico y antipirético que también pues realmente tiene poca actividad antiinflamatoria. Hay algunas teorías en cuanto a su mecanismo de acción, ¿cierto? Nos hablan de ese efecto inhibitorio sobre una subenzima llamada COX-1 a nivel del sistema nervioso, sobre una coenzima llamada COX-3, es una isoenzima de la COX-1 y que está a nivel del sistema nervioso central. Ese bloqueo pues preferente sobre la COX-3 y también acción sobre el sistema endocannabinoide, y también en su acción analgésica central por inferencia en vías serotoninérgicas descendentes y por interacción con los receptores espinales. Estos son teorías, ¿cierto? Realmente no podemos decir firmemente cuál es el único mecanismo de acción. Digamos que se considera que tiene varios mecanismos y que todos son, entre comillas, científicamente aceptados. Juanjo, En cuanto a su cinética, sí, qué pena interrumpirte. Creo que hay alguien en la sala de espera que me está diciendo que... por eso. ya, Gracias. perfecto. Bueno, en cuanto a su cinética, entonces hay que decir que el medicamento tiene una buena biodisponibilidad por vía oral. Ya en su unión a proteínas, aproximadamente el 25%. Esto muy importante y a tener en cuenta, ya que esto nos va, digamos, a dar pistas sobre si es un medicamento que, en caso tal de ser necesario, es apto para ser, aumentar su excreción por medio de terapias extracorpóreas. Tiene un metabolismo hepático que es del 85 al 90%, ¿cierto? Al menos un metabolismo por segundo paso. Y el 10% restante sí se metaboliza por primer paso por CYP450, en especial la 2E1. Sin embargo, a partir de ese 10% que se metaboliza por CYP, se va a producir un metabolito, el famoso NAPQI o NAPQI, ¿cierto? Que su nombre completo es N-acetilbenzoquinoinamina, ¿cierto? Y su vida media de eliminación en dosis tóxicas puede ser de hasta unas 12 horas aproximadamente, dependiendo de dónde lo leamos. Entonces, sabemos, así como volviendo un poquito a la parte histológica, que el hígado tiene unos acinos, unas unidades funcionales, en los cuales
digamos que las distintas zonas de ese asino se van a dividir en zona uno, zona 2 y zona 3, dependiendo si están más cerca o más lejos de la tríada porta. La tríada porta nos habla de la zona uno y los que están más cercanos a la vena central va a ser la zona 3. Entonces, esto para tener en cuenta ya que los que están más, digamos, esos hepatocitos que están más cerca de la vena central son aquellos que tienen más funciones a nivel de lo que es la glucólisis, ¿cierto? De lo que es el metabolismo de xenobióticos, de lo que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, lo que es la lipogénesis y cetogénesis y la producción de ácidos biliares. Mientras que los que están más cerca de la vena portal se van a encargar más de la gluconeogénesis, de lo que es metabolismo del amonio, la degradación de ácidos grasos y el metabolismo de los aminoácidos. Esto entonces, ¿por qué es importante? Porque vamos a hablar que la zona 3 digamos, de ese asino va a ser la que va a estar más alterada cuando hablamos de que hay un tipo de hepatotoxicidad por xenobióticos. Y es que sabemos que la intoxicación por acetaminofén también se considera un tipo de DILI. Lo que pasa es que el DILI, por lo general, se divide en aquel DILI que es directo, ¿cierto? O el DILI que es simplemente indirecto o que es, digamos, de causa desconocida. Y en este caso, sabemos pues que es un medicamento que nos va a producir daño hepático directo. ¿Cómo lo genera? Entonces hablemos un poco de esa fisiopatología. Tenemos entonces que ese metabolismo de fase uno o fase 2 del acetaminofén, como les mencionaba previamente, tenemos que en condiciones normales el acetaminofén, aproximadamente el 53 a 55%, se va a metabolizar por la UDP glucuronosil transferasa, que me va a formar glucurónidos y que estos, digamos, ya especies glucurónidas que finalmente van a ser excretables a nivel renal. Lo mismo un 33 a 35% por fenosulfotransferasas. Lo mismo me va a generar agentes sulfatados que finalmente se van a excretar a nivel renal. Pero ese metabolismo de fase uno que puede ir entre el 5 al 15% y que en algunas ocasiones, como en las personas con alcoholismo, tienen esa CYP12 un poco más funcional, ¿cierto? Por lo que la utilizan ya para metabolizar también el alcohol. Entonces, en estas personas se puede producir aún más metabolitos tóxicos de N-acetil para benzoquinoamina y finalmente tenemos un metabolismo aparte, ¿cierto? Un metabolito llamado glutatión que por medio de enzimas me va a transformar ese N-acetil para benzoquinoamina en mercaptato y finalmente este va a ser excretable a nivel renal. Aquí lo vemos entonces en esta gráfica. Vemos entonces nuevamente los procesos de glucuronidación y sulfatación y la N-hidroxilación por la citocromo P450-12-1 que me llevan a esa deshidratación y formación de LNA-PQI, pero que por medio de conjugación con glutatión se me van a producir ya metabolitos no tóxicos. Aquí lo vemos nuevamente. Y sabemos entonces, bueno, entonces decimos ese N-acetilpebenzoquinoamina porque es tóxica, ¿cierto? Esta, digamos, tiene varios mecanismos de toxicidad, digamos que va a ser un metabolito que puede pasar directamente a la mitocondria y alterarme algunas proteínas de ese ADN mitocondrial que finalmente me lleva a que las proteínas propias de lo que llamamos la cadena de electrones se vean afectadas y finalmente esto me lleva a apertura de canales de esa mitocondria, canales salida de calcio y finalmente entonces también unión covalente a proteínas y otras enzimas que me llevan a necrosis celular y a apoptosis. Nos hablan entonces en la literatura de dosis tóxicas, ¿cierto? Y creo que es una de las intoxicaciones en las cuales la dosis tóxica es, digamos, más importante. Yo soy de los que considera que en general muchas de las intoxicaciones nos aporta mucho más la clínica del paciente que a veces la dosis tóxica, pero en este caso es bastante importante. Tenemos entonces una dosis tóxica que, digamos,
está interpuesta o está puesta pues para niños y para adultos. Para adultos hablamos normalmente de 7,5 gramos de acetaminofén y para niños hablamos de 150 miligramos por kilo. En algunas literaturas van a encontrar que niños entre los 2 y los 6 años aproximadamente, por tener una mayor capacidad de sulfatación y de glucuronidación, esa dosis aumenta a 200. Pero yo la verdad les sugiero que en general tomen ese 150 miligramos por kilo como, digamos, como la guía a seguir en términos de la dosis tóxica de este acetaminofén para que no nos compliquemos la vida. Entonces, hay algunos factores de riesgo asociados a que se presente la intoxicación con mayor facilidad, y es en aquellas personas con una baja reserva de glutatión, es decir, una menor disponibilidad de glutatión para el metabolismo de CNAPQI. Esto entonces va a estar principalmente en personas que estén, digamos, en un contexto de nutrición, en un contexto de ayuno prolongado, personas con hepatopatía crónica, ¿cierto? Personas que estén, que tengan ya un VIH activo o que digamos que ya lleven mucho tiempo tomando también medicamentos antirretrovirales y en personas también con fibrosis quística. También el consumo de algunos medicamentos o sustancias que sean inductoras de algunos tipos de CIP 450, entre ellos entonces la isoniazida, el fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, como les mencionaba, antirretrovirales, sidobudina, ¿sí? También el abuso crónico del alcohol, como les mencionaba, que induce la 12-1, ¿sí? Entre otros. También que tenga hepatopatía previa, como les mencionaba, entonces una mayor susceptibilidad de ese hepatocito al daño por alteración mitocondrial previa y menor disponibilidad de reacciones de conjugación. Entonces, en personas con hígado graso alcohólico y no alcohólico y con hepatitis infecciosa o no infecciosa. El uso de fármacos que compiten por la conjugación del glutatión, como lo va a ser la morfina, estrógenos, salicilatos y prednisona. Y también la edad, esa inmadurez funcional hepática en niños y la disminución de la capacidad funcional hepática en las personas adultas mayores. Entonces vamos a hablar de extremos de la vida, menores de 12 años, adultos mayores de 40 años, aparte con antecedente de consumo de alcohol, exposición a otras sustancias hepatotóxicas, y en los adultos mayores de 65 años. Bueno, entonces siempre cuando leemos este tema nos van a hablar de que la presentación clínica de la intoxicación por acetaminofén se va a dividir en 4 fases, ¿sí? Entonces, siempre esto es como una pregunta que se le hace en ronda normalmente a los estudiantes o internos para que entonces lo tengan bien claro, para que no se vayan a dejar corchar. Y es que esa fase 1, que va a estar delimitada en esas primeras 24 horas post ingesta, ese cuadro clínico que se va a presentar es un cuadro más gastrointestinal, más inespecífico, en el cual la persona puede tener malestar, puede presentar náuseas y vómito, dolor abdominal, palidez, diaforesis, y que rara vez vamos a encontrar una elevación de enzimas hepáticas en esta fase. Si la encontramos principalmente sería asociada a la LT y por lo general después de las primeras 8 o 12 horas. En las primeras 8 horas más o menos realmente es poco probable que nos encontremos con algún tipo de alteración paraclínica. Esa fase 2 entonces, en la cual la llamamos como una fase de mejoría o una fase, digamos, subclínica, en el cual hay una mejoría de síntomas generales, pero empiezan ya a aparecer síntomas más localizados a ese órgano afectado que es el hígado. Entonces aquí ya podemos tener algunas, digamos, alguna clínica, como lo va a ser la hepatomegalia, como puede ser dolor en el hipocondrio derecho. Ya sí podemos encontrar a nivel paraclínico las enzimas hepáticas elevadas, bilirrubinas elevadas, tiempos de coagulación elevados e incluso daño renal. Recordemos que a nivel renal también tenemos entonces alteración, ya que también se presenta metabolismo del acetaminofén, en menor cantidad obviamente, pero se presenta. La fase 3, que es ese pico máximo de anormalidad hepática, ¿sí? En el que se presenta más o menos entre las 72 a 96 horas post ingesta. En este ya se va a presentar la necrosis centrolobulillar, ictericia, coagulopatía y encefalopatía asociada a ese daño hepático, en el cual también podemos encontrar hiperamonemia,
los tiempos de coagulación muy aumentados, hipoglicemia, acidosis láctica y aumento de bilirrubinas. En esta etapa es donde se van a presentar la mayoría de muertes asociadas a esta intoxicación. Aquí vemos entonces digamos, una imagen de una histología del hígado, ¿cierto? En el cual podemos ver con los ojos de la fe esa necrosis centrolobulillar y vemos cómo esta no se presenta a nivel periportal. Y llegamos a la fase 4 o fase de resolución y siempre y cuando la evolución y el manejo de esta intoxicación hayan sido satisfactorios, entre los 4 y 7 días post ingesta se presenta una recuperación. La recuperación clínica puede llegar incluso en casos muy graves a ser hasta las 3 semanas y la recuperación histológica hasta unos 3 meses. Bueno. Con respecto al diagnóstico, tener en cuenta el reconocimiento temprano y la sospecha clínica, ¿sí? Tener en cuenta esos factores de riesgo que mencioné previamente, las circunstancias de la ingesta y a nivel paraclínico, tener muy presente que su normalidad no excluye la no exposición o no excluye tampoco que se vaya a presentar una evolución tórpida. Entonces, también nos hablan en la literatura de ese normograma diagnóstico de Rumack y Matthews, que son personas que han, digamos, investigado sobre acetaminofén durante toda su vida y que nos dan este normograma. Lo que nos habla básicamente es a partir de que a las 4 horas hasta las 24 horas ellos tienen, digamos, unos niveles de acetaminofén en los cuales ellos consideran que a partir de esos niveles se puede presentar una alta posibilidad de daño hepático y en el cual nos indican que deberíamos administrar el tratamiento. Esto tiene unos beneficios y unas desventajas, ¿cierto? Los beneficios es que obviamente nos puede decir de una forma mucho más objetiva a qué personas les debería yo iniciar ese tratamiento. Sin embargo, la mayor desventaja que se presenta con este normograma diagnóstico de RUMAC y Matthews en nuestro medio es que los niveles de acetaminofén, si bien puede que sí los tengamos presentes en la mayoría de nuestros laboratorios, no es un paraclínico que podamos tener resultados de forma rápida. Entonces, al no ser, digamos, útil de forma rápida, incluso por experiencia, lo digo en San Vicente, esto se puede demorar hasta una semana, dejan de tener pues una utilidad para el diagnóstico y para el tratamiento y por ende, por lo general, no utilizamos este método de normograma para iniciar tratamiento. Entonces, con respecto al manejo inicial, siempre debemos evaluar el compromiso sistémico del paciente, tener en cuenta la disminución de la absorción del medicamento, tener claro el tratamiento antidotal y detectar y manejar las complicaciones. Esto muy importante desde el servicio de urgencias. Entonces, evaluar ese compromiso sistémico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar situaciones de riesgo vital en el momento en que nos llega el paciente, un soporte básico o avanzado según la necesidad y siguiendo los algoritmos del ATLS, la ABCDE, y toma de muestras generales y gases arteriales de inicio. Con respecto a disminuir la absorción del medicamento, el carbón activado, que es nuestra mejor opción, ¿cierto? Es el mejor descontaminante del tubo digestivo. Por lo general, estas personas pues van a tener bastante sintomatología gastrointestinal, entonces se va a sugerir que se haga por una sonda, ¿cierto? Que no vaya a ser que el paciente pues se lo tenga que tomar. Y con respecto a su ventana de uso, la ventana de uso es bastante discutida. Sin embargo, pues en algunas literaturas nos hablan de entre 1 y 4 horas y en otras literaturas nos hablan hasta 1 o 2 horas. Yo Pero pienso bueno, que nos deberíamos quedar principalmente con las 1 o 2 horas. Y digamos que en estudios que se han realizado, principalmente pues en animales o en estudios chiquitos experimentales de laboratorio, puede disminuir, o se ha demostrado que disminuye hasta en un 45% los niveles séricos, aunque esto es en condiciones pues muy ideales realmente y obviamente no en dosis tóxicas. Entonces, digamos que no son completamente extrapolables, pero digamos que se pueden tener en cuenta.
Con respecto entonces a esa disminución de la absorción del medicamento, entonces recordar las dosis de carbón, es 1 gramo por kilo vía oral o por sonda nasogástrica. En este caso recomiendo siempre por sonda nasogástrica. Y recuerden que en caso de que el estado mental esté alterado, sí, o que tengamos ausencia de ríos gastrointestinales, pues debemos de pensarla 2 veces, ¿sí? Ya le Y hice. ese estado mental alterado, eh, digamos que nos hace Está controlada, ¿no? El dolor. eh, una contraindicación no total, no completa, para, para hacer esta medida de descontaminación. Siempre podemos pues asegurar la vía aérea, siempre y cuando tengamos pues la pericia para ello. Con respecto entonces ya al tratamiento antidotal, entonces este está indicado para prevenir esa lesión hepática, aumentar las reservas de glutatión, disminuir esa formación de NAPQI y favorece la formación entonces de ese ácido mercaptúrico que finalmente se convierte en mercapto y finalmente ya se va a excretar. Esto me va a llevar a una mejoría del equilibrio hemodinámico, a mejorar la función respiratoria, la función hepática y el edema cerebral que se puede producir por esa hiperamonemia. ¿Cuál es el tratamiento entonces antidotal? ¿O cuándo más bien lo debemos iniciar? Cuando tenemos una dosis tóxica de acetaminofén, sin mente, que iniciarlo. Dosis tóxica de acetaminofén y elevación de AST sin síntomas y factores de riesgo y consumo de dosis altas de acetaminofén. ¿Sí? En este caso hablamos de una dosis crónica de 100 miligramos por kilo durante 72 horas continuas. También es indicación de iniciar terapia antidotal. Entonces, ¿cuál va a ser ese tratamiento antidotal? La N-acetilcisteína, ¿cierto? Este viene pues como fluimucil, como acetilcisteína laxante, viene en su forma oral y en su forma de ampollas, su forma oral en sobres de 600 miligramos y en su forma de ampollas en ampollas de 300 miligramos. Entonces, existen 2 tipos de tratamiento, el tratamiento antidotal oral y el tratamiento venoso. ¿Qué les puedo decir al respecto? Últimamente, no hemos tenido disponibilidad del medicamento venoso, al menos en San Vicente, y es un 4 nivel. Entonces, a veces en algunas charlas que tenemos o seminarios, puede que nos digan como no, eso, si usted trabaja en un alto nivel de complejidad, siempre va a tener el venoso, entonces solo apréndase bien el venoso. Pues no, igual esto es algo pues que se puede buscar con cierta facilidad, pero tener en cuenta que en muchas ocasiones vamos a tener que poner el antídoto oral y también cuando estamos digamos, no en terceros o cuartos niveles y estamos ya en un primero o segundo nivel, lo más común es que esto es lo que vamos a tener disponible. Entonces, con respecto al tratamiento oral, una dosis de carga de 140 miligramos por kilo y de mantenimiento de 70 miligramos por kilo cada 4 horas, esto por 17 dosis, con una duración entonces aproximada de 72 horas. Y con respecto al tratamiento antidotal venoso, la literatura nos dice que se debería usar cuando hay intolerancia oral, cuando hay alteración del estado de conciencia o falla hepática. Sin embargo, pues en general es, digamos, la que más utilizamos cuando la tenemos simplemente disponible y que está compuesto de un protocolo de 3 fases. Entonces, ese protocolo se divide en una dosis de carga de 150 miligramos por kilo que se diluyen en 200 o 250 cc de dextrosa al 5% y que deberíamos de pasar en 60 minutos idealmente para evitar esos efectos adversos iniciales de la N-acetilcisteína cuando se pasa una alta cantidad en muy poco tiempo. La dosis de mantenimiento, entonces, de 50 miligramos por kilo diluidos en 500 cc de dextrosa. Bueno, se me olvidaba mencionarles, cuando tenemos entonces niños en especial que tienen menos de 20 kilogramos, pues estos niveles, estas cantidades, digamos, de dextrosa, pues son exageradas para un niño. Entonces, utilizamos entonces para la dosis de carga 3 cc por kilo de dextrosa al 5% para esa dosis de carga, para la dosis de mantenimiento, entonces, como les mencionaba, en adultos o en personas pues de más de 20 kilogramos, 50 miligramos por kilo, diluidos en 500 cc de dextrosa. En este caso, la dosis de mantenimiento entonces en menores de 20 kilos sería 7 cc por kilo. Esto entonces lo vamos a pasar en 4 horas. Y finalmente, la segunda dosis de mantenimiento, que va a ser de 100 miligramos por kilo, este ya diluidos
centímetros cúbicos de dextrosa al 5% y en menores de 20 kilos ya no va a ser 7 cc por kilo, sino 14 cc por kilo en dextrosa al 5%. Este último para pasar en un tiempo de 16 horas, lo que nos lleva a un total de un protocolo de 3 fases de 21 horas aproximadamente. Entonces, el tratamiento del antiotal venoso, entonces hay que tener en cuenta que por vía oral, entonces se puede presentar náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, rinorrea, broncoconstricción. El intravenoso nos va a producir rash, prurito, urticaria, rubor o anafilaxia. Por eso les mencionaba tener en cuenta la velocidad y el tiempo de la aplicación del NAC de ese primer bolo inicial, que créanme que les va a disminuir mucho esa aparición del rash, del prurito, urticaria, rubor o anafilaxia. También tenemos otros protocolos, digamos que utilizamos ese de 3 fases porque es el más conocido en nuestro medio. Se han hecho varias investigaciones con respecto a otros protocolos de, La pide Ríos por el medio, cerquita del estaba Lerma, la prefieren conectar otra vez. con respecto a otros protocolos que no implican 3 fases, sino solamente 2 fases y que hay algunos que son de 12 horas, otros de 20 horas o menos. Sin embargo, pues acá en Colombia digamos que somos muy de utilizar el de 3 bolsas, pero también tenemos este protocolo SNAP que tiene una duración de 12 horas, que es un método corto que únicamente incluye 2 fases y que se divide en una dosis inicial de 100 miligramos por kilo en 200 cc de dextrosa o 250 cc de dextrosa, este para pasar en 2 horas y en el de 200 miligramos y posteriormente 200 miligramos por kilo en 1000 centímetros de dextrosa para pasar en 10 horas. Este, digamos que lo que ha demostrado es que disminuye el vómito, el rash y anafilaxia. Sin embargo, como les mencioné, si evitamos pasar ese, como digamos dicen algunas literaturas, pasar ese primer bolo en 15 minutos y pasarlo mejor en 1 hora, nos va a disminuir esos eventos adversos, efectos adversos del medicamento. Entonces, todos los pacientes ingresan, eh, ese seguimiento, digamos, esos signos de progresión, cuáles son los signos de progresión tórpida y la elevación progresiva de enzimas hepáticas. Entonces, todos los pacientes están, digamos, eso es, digamos, algo de mucha discusión, ¿cierto? Digamos que en la mayoría de primeros niveles, esto digamos, sería un sí. ¿Por qué? Porque son pacientes que igual están ante una ideación suicida. Entonces, en muchos casos hay que pensar no solamente en que si está o no intoxicado, sino también en que si necesita o no necesita tal vez una evaluación psiquiátrica, evaluar pues digamos, a nivel ya psiquiátrico por nuestra parte esa ideación suicida o ese acto suicida que se realizó, si fue más de características impulsivas o si fue algo más premeditado para evaluar realmente si se requiere una necesidad o no de que sea visto por un psiquiatra. Ese seguimiento, pues, en general, se debería de hacer con un seguimiento paraclínico inicial, eh, en el cual se evalúan esas enzimas hepáticas cuando el paciente llega. Después se hace un nuevo seguimiento de enzimas hepáticas cuando el paciente ya terminó las 21 horas de tratamiento. Y en caso de que posterior a esas 21 horas de tratamiento tengamos algún tipo de alteración a nivel em, hepático, se debería de continuar el esquema de 16 horas por, como valga la redundancia, 16 horas más y nuevamente hacer evaluación de esa función hepática. ¿Cuáles son entonces los criterios para remisión? A un mayor nivel de complejidad, cuando entonces signos o síntomas de insuficiencia hepática aguda, encefalopatía, prolongación de los tiempos de coagulación, necesidad de trasplante hepático, la hipoglicemia marcada o continua que no resuelve con facilidad, no contar con el antídoto específico, que creo que es la más importante de todas. La elevación progresiva de los niveles de transaminasas nos habla de que posiblemente va a haber una complicación. La hipertensión endocraneana, sí, la alteración de la función renal, creo que pues son bastante claras y bastante exageradas en su mayoría. Y los criterios de ingreso a cuidado crítico nos hablan ya de coagulopatía grave y sostenida, un INR mayor a 6,5, la encefalopatía hepática, la disfunción orgánica, la acidosis metabólica.
pHs menores de 7,3, hipotensión a pesar de adecuada proposición de líquidos, la necesidad del trasplante hepático o diálisis renal, hipoglicemia grave o hiperbilirrubinemia. Existen unos criterios del King College, que es lo que nos habla de un fracaso hepático agudo grave por paracetamol, nos habla de un pH menor a 7,3, un INR mayor a 7,7, asociado a una creatina mayor de 3,5 y una encefalopatía eh, grado 3,4, una encefalopatía pues hepática grado 3,4. Y tenemos entonces el stop, ¿cierto? Que después de un mínimo de dosis de 300 miligramos por kilo en 20 a 24 horas después del ingreso, y además lo siguiente, las concentraciones séricas menores de 10, el INR menor de 2, el ALT y AST normales o que disminuyan un 20 al 50% del pico, y los pacientes que son clínicamente se ve bien, ¿cierto? Estos son los criterios pues como que nos hablan de ya parar ese tratamiento. Ahora vamos a mirar entonces con respecto a un grupo, ¿sí? Llamado STRIP. Ese grupo STRIP lo que nos da son unas recomendaciones, digamos, es un grupo de expertos que nos dan las recomendaciones con respecto a los al manejo extracorpóreo de algunos medicamentos que pues se pueden, digamos, aumentar su excreción por medio de la vía extracorpórea. Entonces, nos dan unas indicaciones con respecto a cuándo hacer medidas extracorpóreas con acetaminofén. En este caso, la más recomendada pues, es la hemodiálisis venovenosa em, digamos, discontinua, la de 4 horas. Y se recomienda entonces, si los niveles de APAP, cuando nos hablan APAP, es niveles de acetaminofén, son superiores a 1000 miligramos litro y que no hay forma de administrar pues, N-acetilcisteína. También nos hablan de si el paciente presenta alteración del estado mental, acidosis metabólica con un lactato elevado y unos niveles de acetaminofén superiores a 700 miligramos litro, y tampoco se administra pues N-acetilcisteína, y si el paciente presenta alteración del estado mental, acidosis metabólica, lactato elevado y unos niveles superiores a 900 miligramos litro, incluso si se administra N-acetilcisteína. Y no se recomienda, entonces, según la dosis ingerida informada, si se administra N-acetilcisteína, pues no se sugiere, y únicamente en base a los niveles si se administra N-acetilcisteína. En gestantes, el acetaminofén se considera de categoría B, es decir, es un medicamento que se puede utilizar en lactancia, al igual que la N-acetilcisteína. Entonces, en lactantes, en población lactante, también seguimos unos esquemas similares de tratamiento. Y ya, terminando esta charla, las conclusiones, entonces decir que es un evento común, tanto en niños como en adultos, reconocerlo y actuar oportunamente va a ser determinante, y por eso su mortalidad es relativamente baja, del 3%, aunque si la miramos realmente en otros países distintos al nuestro, pues realmente cambia mucho esta epidemiología, y es bastante curioso, pero entonces eso puede que nos hable de que la calidad del medicamento acá en Colombia sea bastante regular. La N-acetilcisteína es un pilar fundamental y ante la duda siempre iníciela, ¿sí? Eh, y recuerden que tiene un periodo de ventana en el cual usarlo es mucho mejor y que es antes de las 8 horas post ingesta. Y siempre solicitar apoyo y acompañamiento multidisciplinario. Estos pacientes, pues, si estamos en un contexto en el cual tenemos disponibilidad de toxicología clínica o de urgentología, siempre es mejor que también esto sea guiado por estos tipos de especialidades que tienen un poco más de experticia en el manejo de estos pacientes y te pueden dar mejores eh, ideas a usar, digamos, con respecto a esta intoxicación. Bueno. Entonces, muchas gracias por escucharme. Mi nombre nuevamente les digo es Juan José Garcés. Ahí tienen mi correo por si en algún momento requieren algún tipo de información, estudio, lo que quieran que se les mande. Y eso es todo, amigos. Juan José, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el doctor Juan José? Alejo va a hablar, creo. Alejo. Hola,
¿Me escuchan? ¿O no se me escucha? Sí, 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 Alejo. Bueno, me disculpo por haber entrado tarde. Eh, Muchas gracias por la presentación, Juanjo. Creo que esta es una de las intoxicaciones que uno, como que muchas veces, cuando la está presentando a internos o a otras especialidades, como que obvian porque es como que llega mucho. Pero realmente, pues uno en la experiencia se lleva sorpresas con las intoxicaciones por acetaminofén. Entonces yo creo que vale la pena en cosas que son tan comunes seguir estudiándolas y seguir revisándolas. De hecho, mi proyecto de tesis de grado fue de intoxicación por acetaminofén y hay cosas que uno aprende y como que va teniendo presente. Entonces yo creo que en algún momento nos discutiremos como que es una dosis masiva o una dosis de alto riesgo en acetaminofén, pues que hay algunas guías que ya lo definen por encima de 30 gramos o 500 miligramos por kilo. Lo otro que quería mencionar es lo que había mencionado Juanjo con respecto pues a las reacciones infusionales que tenían la N-acetilcisteína. Recordarles pues que las reacciones infusionales no están, son reacciones que usualmente uno dice que son no mediadas por inmunoglobulina E y por tanto, aunque son reacciones que se pueden parecer a una anafilaxia, pues son muy similares, no contraindican el uso del medicamento y usualmente se relacionan es con la concentración y la liberación mastocitaria de histamina. Esto es muy importante porque en muchos casos yo lo he visto, lastimosamente, colocan mal la primera bolsa de N-acetilcisteína, les hace una reacción infusional porque la pusieron, hay algunos libritos viejos que dicen que en 15 minutos, la ponen en 15 minutos, se brota el paciente, hace hipotensión y no se le coloca más N-acetilcisteína y los remiten. Y llegan pues a hospitales más grandes y uno dice, bueno, ¿cómo así? Recuerden que la administración de N-acetilcisteína en las primeras 8 horas, hay muchos estudios viejos del siglo pasado que muestran que en esos casos los pacientes puede que no hagan las fases de intoxicación porque precisamente la prevención de la hepatotoxicidad es bastante marcada y después de esas 8 horas pues ya se va mermando el efecto del antídoto. De todos modos, el efecto persiste, pero no es igual. Siempre poner el antídoto en un pues en un menor periodo de tiempo es relevante. Entonces eso hay que tenerlo presente como para uno recordarlo y porque lo otro es que no se rotula. Uno no creería, pero cuando yo hice mi estudio, tuve yo creo que 8 o 10, creo que fueron 8 más o menos 8 pacientes que tuvieron reintoxicación por acetaminofén. Entonces ingresaron una vez y a los 6 meses o al año volvieron e ingresaron por acetaminofén. Entonces imagínense una persona rotular que un paciente es alérgico a un antídoto. Es algo muy complejo. Entonces eso siempre, siempre, absolutamente siempre hay que tenerlo presente. Y la invitación es tener presente el paciente que siempre se nos pasa, que es el paciente con intoxicación a dosis repetidas o lo que algunos llaman intoxicación crónica por acetaminofén. Llega el paciente, no tiene este cuadro tan característico, sino que es un paciente que viene tomando dosis terapéuticas, supraterapéuticas o tiene un factor de riesgo y ya con transaminasas elevadas. Y se vuelve un reto saber si es por acetaminofén, si no es por acetaminofén. Muchas veces se les olvidan como los criterios diagnósticos y no saben si hay que iniciarle o no iniciarle el antídoto. Entonces, ese es otro de los retos que uno usualmente tiene. Muchas veces llegan al hospital y tienen las elevaciones de transaminasas en ese caso, y muchas veces se nos olvida preguntar por antigripales o por acetaminofén en general. Entonces, ese es otro paciente que es un reto, pues es un reto diagnóstico, y en la literatura pues se dice que está subdiagnosticado. Yo he tenido varios. Y pues la verdad no son los más habituales y uno no siempre los sospecha la característica como de Dili por acetaminofén en esos casos. Entonces yo creo que esos son muy buenos como también tenerlos presentes. No sé si la profe Marie Claire, que tiene más años de experiencia que nosotros, pues ha tenido también de estos casos que son más crónicos, que uno usualmente como que no los tiene tan presentes y uno usualmente el que se aprende o el que se acuerda es la intoxicación aguda, aguda y estos pues muchas veces se nos pasan. Alejo, yo creería que esa es una de las reflexiones más chéveres, como de las preguntas en torno a esta charla, y es que lo más fácil es lo bulloso, lo agudo, ¿cierto? Pero creo que es importante en los pacientes, por ejemplo, con intoxicaciones polimedicamentosas que ingirieron inductores y a la vez, por ejemplo,
medicamentos que estén combinados con acetaminofén, como lo decías, antigripales, por ejemplo, un Sinalgen, identificarlo, estar, digamos, como muy atentos a las poblaciones especiales, a los niños, a las gestantes, a los ancianos. Recuerden que de acuerdo a la normatividad en INVIMA, para el INVIMA, la dosis máxima en Colombia es 4 gramos, pero en el resto del mundo es 3 gramos. Entonces recuerden cuando prescriban acetaminofén, mantengámonos en 3. Si es un paciente con los factores de riesgo que decía el doctor Juan José, bájelo a 2. Cuidado con los pacientes renales, cuidado con los pacientes hepáticos. Y siempre, siempre sospecharlo en intoxicaciones polimedicamentosas y en poblaciones especiales, porque mira, yo no sé, ya que hiciste pues como la tesis en eso, pero ahí hay un gran vacío en la literatura sobre cuál es la dosis a partir de la cual uno considera una intoxicación crónica, porque yo he encontrado reportes tan anecdóticos que uno dice, no, pues hasta aquí caigo yo también, ¿cierto? Que dicen dosis de 3 o 4 gramos más o menos eh, por más de 10 días. Entonces no sé qué dosis tengas tú, pero les pongo esa que es la dosis más baja que he visto, 4 gramos por 10 días. ¿Cuántos pacientes, muchachos? Ojo los que están en rondas quirúrgicas, que hay veces uno ve que los quirúrgicos son un poquito más amplios con el acetaminofén. Entonces pilas, búsquenle factores de riesgo, mándele un control de transaminasas. Y yo creo que todo acto médico tiene que concluir con educación y es fundamental explicarle a los pacientes que el acetaminofén no les va a quitar el cansancio, ¿cierto? Uno frecuentemente ve que los ancianos, hay algunos que toman, digamos, como de manera habitual, de rutina para el cansancio, la fatiga, el desaliento, un acetaminofén y eso no es lógico, ¿cierto? Esa sería como mi reflexión y si tienes alguna dosis que hayas revisado recientemente, Alejo, te la agradezco. Hola, profe. Sí, yo revisé eso, sobre todo para los criterios de inclusión de los pacientes. La verdad es muy complejo porque digamos que la definición de crónico está como replanteada en algunas guías y se han ido como pensando a dosis repetidas. Y en dosis repetidas están tanto dosis supraterapéuticas como dosis terapéuticas con síntomas. Entonces digamos que por ahora lo que se ha escrito o lo que está bien definido son dosis entre 48 y 72 horas. Entre 24 horas, más de 200 miligramos por kilo, escriben algunas guías que a mí me preocupa un poco porque ellos, de donde salen esos valores, pues ellos sí tienen niveles de acetaminofén, entonces pueden quedar más tranquilos. Y 300 miligramos por kilo en 48 horas, en 2 días. Ellos ya eso lo clasifican como dosis, como 2 días de ingesta en esas dosis, ellos ya lo clasifican como a dosis repetidas y dejan como un espacio que es muy amplio, pues a mí me parece muy amplio, que es todo aquel paciente que venga tomando acetaminofén a dosis supraterapéuticas o terapéuticas que presente síntomas que usualmente es dolor abdominal, vómito o que tenga pues elevación de transaminasas y uno sospeche clínicamente eso. Voy a contarles una anécdota pequeña, a mí esa definición siempre me pareció muy compleja, muy difícil porque lo que dice la profe es cierto, yo también he visto dosis de 3 4 gramos cuando uno revisa los textos. Pero hace poco me tocó una paciente que ingresó bajo un toxidromio opioide, ingresó como por otra razón. Pero cuando le mandamos los exámenes tenía una elevación franca de transaminasas, tenía una elevación de ALT, le hicieron pruebas de hepatotropos, los hepatotropos estaban negativos y cuando le empezaron a preguntar, esta paciente venía tomando acetaminofén con hidrocodona. Venía tomándolo, más o menos le daba dosis de acetaminofén de 1 a 1,5 gramos día, es decir, no tenía una dosis tan alta, uno diría, bueno, no es una dosis tan marcada, pero llevaba 15 años tomando esa dosis. La paciente le pusieron N-acetilcisteína y resolvió completamente el cuadro. Entonces fue algo muy llamativo porque no es algo que uno esperaría, digamos que estaba en dosis que uno establecería seguras, pero también hay que ver, o la otra duda que me quedó a mí con esa paciente, que me pareció una sorpresa, es cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo hará que las dosis ya no sean las mismas que uno usualmente establece en muchos pacientes. Y hay pacientes que toman por mucho tiempo el medicamento. Digamos que obviamente pues es un caso anecdótico, pero no me dejó de llamar la atención porque yo pues no lo desestimé,
pero yo dije, con una dosis tan pequeña, igual se le puso la N-acetilcisteína, increíblemente mejoró. O sea, al día siguiente, con suspensión de medicamento y N-acetilcisteína, las transaminasas estaban normales. Hola, ¿cómo están? Tenemos tres preguntas en el chat. No sé si de pronto Alejo, la doctora o Juan José nos podrían colaborar. La primera es que si les podrían repetir la dosis tóxica en pediatría. Claro que sí. La dosis tóxica en pediatría está puesta en 150 miligramos por kilo. Es la que vamos a ver en la mayoría de literaturas. Si ven en algunos libros pues, un poquito más viejitos, hablan que cuando los niños están entre 2 y 6 años, se puede ir incluso hasta 200 miligramos por kilo. Pero les repito, yo la verdad considero que nos deberíamos de casar con el rango de 150 miligramos por kilo. Me parece que es más seguro más bien plantearnos ahí para que no nos confundamos. Gracias, doctor. Súper. La segunda pregunta dice Santiago, ¿el lavado gástrico tiene algún tipo de utilidad y cuál sería el tiempo de ventana? Mira, con respecto al lavado gástrico, bueno, esto digamos puede ser muy variado en cuanto a las opiniones, digamos, o al concepto que se tenga, digamos, de profesional a profesional. Yo la verdad, de lo que he logrado leer hasta ahora, desestimo mucho el uso del lavado gástrico en la mayoría de contextos. Por eso, digamos, en la mayoría de veces les hablo más del carbón activado, que digamos, ha sido una de las, pues digamos, la medida gastrointestinal que así tenga poca evidencia, es la única que ha demostrado como una mejoría o una utilidad básicamente. Con respecto al lado gástrico, digamos que el problema la mayoría de las veces es que los pacientes nos llegan, no sé, en un tiempo de una hora, hora y media después de consultar y un servicio de urgencias para los que hemos trabajado en servicios de urgencias es en su mayoría caótico de que vos le digas a una jefe de enfermería que te pase una sonda y que le pase y que le haga el lavado y que además le haga después el carbón, eso entre una y otra cosa pueden pasar una hora, 2 horas, ¿sí? Es tiempo que uno está perdiendo, entre comillas, eh, para utilizar la medida de descontaminación que más ha demostrado, entre comillas, evidencia, utilidad. Entonces, digamos que si el paciente está demasiado agudo, digamos, no sé, en la primera media hora que consultó, se podría considerar utilizar el lavado gástrico, obviamente siempre y cuando no te presente ninguna de las contraindicaciones, que no tenga alteración del estado mental, que sea una dosis francamente tóxica, todo eso. Y en ese caso, sí, siempre y cuando yo pueda garantizar que el carbón activado, que es la mejor medida en este caso, se pueda usar al menos durante o sea, se pueda aplicar en las primeras 2 horas al menos. Entonces, sí puede tener una utilidad, pero a mi concepto es una medida que, digamos, va ya muy en desuso y que debemos tener eso en cuenta, saber manejar muy bien el carbón activado, cuándo usarlo, cuándo no, eh, y tener eso pues como con mayor claridad. Eso desde mi concepto pues de lo que me he hecho yo de concepto pues como residente hasta ahora, pero es como les menciono muy variado. Hay profes que les gusta mucho también el lavado gástrico y es completamente respetable. No sé, por ejemplo, la profe Marie Claire, ¿qué opina al respecto? Eh, Muy de eso acuerdo, sería pues como doctor mi... Juanjo. Yo creo que somos la generación que ya despidió al lavado gástrico, ¿cierto? Recuerden que no está libre de complicaciones y siempre pregúntense en cualquier intoxicación qué de todo lo que yo estoy haciendo impacta en la mortalidad. Y lo que está claro es la N-acetilcisteína. Entonces el lavado, chao, chao. Súper, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta del doctor Wilmar. Pregunta. Hay medicamentos que en coingesta pueden disminuir el rango tóxico del acetaminofén y que si debemos tomar alguna conducta con dosis más bajas. Yo creo que ahí Wilmar lo mencionó Juan José en la charla.
y es que la coingesta con otros inductores de la citocromo van a estimular esas citocromos que producen el NAPQI y por ende van a disminuir, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una dosis, no sé qué opinan Juanjo y Alejo, pero yo tengo un paciente, digamos, con una dosis teóricamente terapéutica en Colombia, 4 gramos. eh, entonces no está en una dosis tóxica o digamos que está en esa zona gris tan aburridora, 5 o 6 gramos, pero ese paciente tuvo una coingesta con inductores de la CYP, es posible que haya un imbalance entre el NAPQI y el glutatión y por ende ese paciente se debe seguir. Completamente de acuerdo con la profe. Teniendo en cuenta pues como los medicamentos inductores pues que les había mencionado, eh, digamos que son pacientes que en los que uno tiene que tener pues como mucha más maña clínica. Creo que sí son pacientes pues como más de la maña del toxicólogo para tener ese tipo de situaciones en cuenta, pero sí, de acuerdo pues como con la profe con la respuesta. Sí, a mí me parece que es, pues, que es muy importante y recuerden pues que el efecto inductor no se ve inicialmente, entonces a uno le asusta aún más cuando sus pacientes tienen consumos crónicos de ese medicamento inductor. O sea que no solo fue como una ingesta tóxica de acetaminofén más otros inductores, sino que aparte esa persona venía tomando ese inductor, que es algo que muchas veces se nos olvida preguntar. Entonces uno como que pregunta, listo, como que se tomó y muchas veces se le olvida como, venga, qué viene tomando diario? Porque esos inductores pues también están diarios. Lo mismo pasa pues con el alcohol, que ya se hace como menos frecuente que se vaya olvidando preguntarlo. Pero en esos pacientes, digamos que las dosis tóxicas que tenemos establecidas, pues no se cumplen porque tenemos un paciente con una interacción y esa interacción hace que la farmacocinética pues sea muy difícil de evaluar. Entonces, en esos pacientes uno los vigila, como dijo la profe, uno los vigila y está pendiente de cómo se van a comportar como tal. Recuerden incluso que hay pacientes que uno hospitalariamente, por casos, por ejemplo, de este tipo de interacciones, uno termina suspendiendo medicamentos no porque estén generando un efecto tóxico, por ejemplo, muchas veces tenemos pacientes con hepatotoxicidad por otros medicamentos y terminamos suspendiendo medicamentos como el acetaminofén, dejándolo únicamente como por rescates, quitándolos por horario, precisamente por lo mismo, porque son pacientes que tienen un compromiso adicional en muchos casos y uno en esos pacientes pues piensa que incluso a dosis terapéuticas pues puede generar daño o al menos pues que el proceso inflamatorio pues no se resuelva. Bueno, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Creo que ya terminamos entonces la charla. Juanjo, de nuevo, muchas gracias por el tiempo y a todos los que se conectaron. Feliz Muchas noche, gracias. Tengan buena noche. que estén bien. Hasta Muchas luego.